¿El bebé que llevas es realmente mío? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes alguna prueba de que es mío? ¿Pruebas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué intentas decir? Nada. Ah, ya era hora de que llegara tu amado Raúl. ¿Amado? ¿De qué diablos estás hablando? Soy Elisa. Tengo 31 años. Me casé con Roberto hace 3 años. Ahora, a término. Pronto daré a luz. Últimamente, los comentarios de Roberto me desconciertan y me preocupan. Ese día, Raúl, el primo hermano de Roberto, e Inés, mi amiga, estaban de visita en casa. Cuando Roberto y yo nos casamos, nos enteramos por casualidad de que Raúl e Inés eran compañeros de trabajo en la misma empresa. Desde entonces, los 4 cenamos y salimos juntos a menudo. Raúl e Inés son solteros. Parecían muy amigos, y siempre pensé que hacían buena pareja. Siempre deseé que salieran juntos, pero Inés no parecía interesada. Viendo a Raúl estrictamente como un colega, mientras yo cortaba fruta, Inés me la trajo como regalo. Raúl me dijo: ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado, Elisa, dijo, mostrando preocupación. Inmediatamente, Roberto se quejó. Oye, no está bien tutear a la mujer de otro. Raúl, ¿te gusta Elisa o algo? Pero tanto a Raúl como a mí nos desanimó el comentario de Roberto. Raúl solo estaba preocupado por mí. No digas cosas raras, Roberto, replicó. Entonces, Roberto me fulminó con la mirada y me dijo amargamente: así que siempre estás del lado de Raúl. Y se fue furioso al dormitorio. Raúl e Inés se sintieron incómodos y se marcharon pronto. El comportamiento de Roberto no era solo de hoy. Empezó para actuar de forma extraña un poco antes de que me quedara embarazada. Antes era muy amigo de Raúl, como hermanos, pero últimamente empezó a decir cosas desagradables. Además, Roberto llevaba un año muy ocupado en el trabajo, con más horas extras y fines de semana fuera. Esto me preocupaba, sobre todo con un bebé en camino, y esperaba que pudiéramos compartir la crianza. Entonces, un día, empezó el parto. Ese día, estaba sola, visitando a mis suegros. Cuando empezó el parto, mis suegros le pidieron a Raúl, que vive al lado, que me llevara al hospital. Raúl me llevó y, pocas horas después, di a luz a un niño. De vuelta en mi habitación, mis padres me saludaron. Les pregunté: ¿dónde está Roberto? Y me dijeron que aún no había llegado. Había pasado 1 hora desde que empezó el parto y me quedé perpleja. Pero, al parecer, tenía una reunión importante a la que no podía faltar. Cuando me tranquilicé, mis suegros y Raúl vinieron a ver al bebé. Cuando Raúl y los demás se iban, por fin llegó Roberto. Entró con cara desencajada y, mirando a nuestro hijo, soltó: «Es igualito a Raúl». Efectivamente, nuestro hijo se parecía a Raúl, ya que Roberto y Raúl son primos hermanos y se parecen. ¿No es extraño que nuestro hijo se parezca a él? Cuando Roberto dijo esto, mis suegros pensaron que estaba bromeando y se sumaron. Efectivamente, se parece a Raúl. Los dos tienen rasgos parecidos. Y la conversación se animó. Yo también pensé que bromeaba, pero no sonreía en absoluto. Mientras me sentía confusa, Inés entró en la habitación y dijo: «Perdona, colega, me sorprendí mucho cuando llamó Raúl». Parecía que Inés había venido especialmente por mí. Su íntima amiga. La sala se animó. Pero Roberto, que parecía enfadado, dijo: «Bueno, me voy. ¿Por qué no te diviertes con Raúl?». Y salió de la habitación, dejándonos a todos atónitos. No teníamos ni idea de por qué Roberto estaba tan enfadado. Yo me encontraba en un estado emocional frágil tras el parto y rompí a llorar. La habitación se volvió algo caótica, conmigo llorando, mis suegros alterados e Inés y Raúl intentando consolarme. «¿Qué le pasa a Roberto, que se va un día tan enfadado?», dijo Inés.
Raúl siguió. No te preocupes, Elisa, luego hablaré con él. De momento descansa. Mis padres y mis suegros también estaban preocupados, pero se quedaron a mi lado. Me pidieron disculpas, pero nadie entendía por qué Roberto había dicho lo que dijo. Durante los 5 días que pasé en el hospital, Roberto no me visitó ni se pudo contactar con él, y nadie sabía dónde estaba. Raúl y mis suegros intentaron ponerse en contacto con él, pero su teléfono era ilocalizable. Me preocupaba que Roberto se hubiera visto envuelto en algún incidente. Nos dieron el alta al bebé y a mí sin poder contactar con Roberto. Mis padres y mis suegros se turnaron para venir a mi casa a cuidarme. Gracias a eso, pude ocuparme del bebé sin Roberto, pero me abrumaba la ansiedad de perder a mi marido tan repentinamente. Mis suegros y yo estábamos preocupados por lo que estaba pasando cuando, de repente, Roberto volvió a casa. Ese día hacía una semana que me habían dado el alta en el hospital. Mis suegros estaban ayudando, y en casa estábamos mi hijo, mis suegros y yo. Roberto entró a gritos, a pesar de que nuestro hijo dormía, y empezó a gritar: «¡Me engañabas con Raúl!». Me sorprendió su repentino regreso y su acusación infundada. Por supuesto, no le había engañado con Raúl. ¿De qué me estás hablando? No te he engañado. Pero Roberto declaró con seguridad: me hice una prueba de ADN. No es mi hijo. Nos vamos a divorciar. Para mi sorpresa, Roberto se hizo una prueba de ADN sin que yo lo supiera. Sin embargo, los resultados eran erróneos. El bebé era definitivamente de Roberto. Yo no entendía cómo había salido ese resultado y por qué se le había ocurrido hacerse una prueba de ADN. Entonces, intervino el hasta entonces silencioso suegro. Debe de tratarse de un error. ¿Por qué hiciste una prueba de ADN en primer lugar? Roberto me fulminó con la mirada y dijo: hace tiempo que sospecho de ti y de Raúl, y el bebé es igualito a Raúl. Yo nunca había sido muy amigo de Raúl y nunca lo había visto a solas. Eso es un malentendido. Y si dices que nuestro hijo se parece a Raúl, también se parece a tu padre. Por más que le expliqué, Roberto no me escuchó e insistió en que Raúl y yo teníamos un romance. Cuando mis suegros, que habían estado escuchando en silencio, dijeron: si estás tan seguro, enséñanos los resultados de la prueba de ADN. A Roberto se le trabó la lengua de repente, reacio a revelar el sobre. Su obstinada negativa provocó la frustración y el enfado de mis suegros, que le arrebataron el sobre de las manos. Al examinar el documento que había dentro, sus rostros se tensaron de ira. «¡Esto es ridículo! ¿Pensabas que esto sería creíble?», le increparon a Roberto. Miré el documento, e incluso para mi ojo inexperto, era obviamente falso. Parecía que Roberto había creado él mismo el resultado de esta prueba. Un documento mal hecho que parecía claramente imitado de una muestra encontrada en internet. Me quedé sin palabras, sin entender por qué Roberto haría algo así. Mientras tanto, mis suegros presionaban a Roberto. ¿Qué planeabas al intentar inculpar a Elisa de hacer trampas? ¿No crié a un hijo para que huyera de casa justo después de que su mujer diera a luz? Sí. Roberto, sermoneado por su padre, miró abatido y murmuró descontento. Luego lo borró. Joder, pensé yo, podría disimularlo bien. Lo dejaré pasar por hoy. Pero la sospecha de tu aventura con Raúl no se ha despejado. Nos vamos a divorciar por tu engaño. Salió de la habitación bruscamente, ignorando nuestros intentos de detenerle. Estaba demasiado conmocionada para procesar las disculpas de mi suegro. Cuando se fueron, mis padres se ocuparon de mi hijo y me dejaron tiempo para pensar a solas. Cuando mi hijo se durmió, me senté en el salón a reflexionar. ¿Por qué Roberto estaba convencido de que Raúl y yo teníamos una aventura? ¿Por qué llegó al extremo de falsificar una prueba de ADN para pedir el divorcio? Parecía que tenía prisa por divorciarse. Formulé una hipótesis. Roberto podría ser el infiel. Haciendo memoria,
Roberto empezó a actuar de manera extraña hace un año. Su hostilidad hacia Raúl también comenzó en esa época. ¿Podría ser que Roberto intentara culparme de haberle engañado para obtener una ventaja en el divorcio? Todo encaja con esta teoría. Si Roberto me engañaba, debía de llevar un año haciéndolo. Pensando que podría haber alguna prueba en casa, empecé a buscar y encontré un recibo arrugado en el armario de Roberto. Era de un restaurante a 1 hora de distancia, claramente por las comidas de 2 personas. Sin embargo, esto por sí solo no era suficiente para demostrar la infidelidad. Después de registrar toda la casa y no encontrar nada más sospechoso, recordé algo. Cuando nos casamos, Roberto y yo instalamos una aplicación para compartir nuestras ubicaciones. Pensando que probablemente había desactivado la opción de compartir la ubicación, comprobé la aplicación de todos modos y me sorprendió ver que la ubicación de Roberto aparecía perfectamente. Debía de haberse olvidado de la aplicación. El mapa le mostraba en la misma zona que el restaurante del recibo, aparentemente en un apartamento, pero no era una prueba definitiva de que hubiera hecho trampas. Podía estar en casa de un amigo o un colega, así que decidí observar la situación durante una semana. Al parecer, Roberto se desplazaba entre su empresa y ese apartamento. Conociendo su rutina, decidí visitar el apartamento el miércoles siguiente, dejando a mi hijo con mis padres. Hice acopio de fuerzas para ir allí a pesar de que aún me sentía débil por el parto. Eran las 7, la hora a la que Roberto solía volver a casa. Esperé en una cafetería cercana. Al cabo de 20 minutos, Roberto volvió al apartamento. Como yo esperaba, pero, inesperadamente, estaba con alguien. Inés, que caminaba del brazo con él. «No puede ser, Inés. ¿Por qué?», exclamé en voz alta, a pesar de estar sola. Atraje las miradas del personal de la cafetería y de los clientes, pero no me importó. Conseguí grabar un vídeo de ellos en mi teléfono. Volví a casa agarrando el teléfono con fuerza. Mi madre había acostado a mi hijo y yo estaba sola en el salón, pensando en cómo enfrentarme a ellos. Entonces sonó el timbre. Al abrir, vi a Raúl y a mis suegros. «Lo siento, los he traído conmigo. Si venía solo, Roberto podría acusarme de algo», explicó Raúl. Mis suegros pusieron cara de sorpresa y se disculparon. Elisa, sentimos mucho el comportamiento de nuestro hijo. Yo no le había contado nada de la aventura de Roberto. Ellos solo sabían lo de la prueba de ADN falsa. Mientras yo ponía cara de perplejidad, Raúl empezó a hablar. «Por favor, no te escandalices. Parece que Roberto e Inés tienen un romance». Me sorprendió la revelación de Raúl, pero rápidamente compartí. «Raúl, ¿lo sabías? Yo también me enteré hace poco de la aventura de Roberto. Incluso hoy grabé este video». Al mostrarles el video que había tomado, mis suegros se sorprendieron aún más, mientras Raúl asentía como confirmando sus sospechas. Al parecer, hacía semanas que corrían rumores en el trabajo de que Inés tenía una aventura con un hombre casado. Raúl se había enfrentado a Inés por esos rumores y ella lo había negado. Sin embargo, más tarde vio accidentalmente a Inés y Roberto caminando del brazo, sin poder enfrentarse a ellos en el acto. Raúl solo hizo una foto y se marchó. Luego comprobó sus redes sociales y se dio cuenta de que las publicaciones de Inés y Roberto durante el último año coincidían. Lo que confirmaba sus sospechas sobre su romance. Estaba agradecida y sorprendida de que Raúl se hubiera tomado tantas molestias en investigar. «Raúl, eres como un detective», dije a pesar de la trágica situación. Raúl pareció preocupado por mi comentario. Con base en las pruebas que Raúl y yo habíamos reunido, decidimos enfrentar a Roberto al día siguiente. Ese día, me puse en contacto con Roberto para hablar en su casa. Se decidió que pasaría por la casa después del trabajo. Cuando llamé, Roberto intentaba desesperadamente echarme la culpa de la infidelidad sin ningún sentido de la vergüenza, diciendo: «Así que por fin admites que me has engañado. Admítelo y divorciémonos».
Como venía Roberto, mis suegros también se reunieron en casa. Al final, la casa se llenó de mí, mis padres, mis suegros y Raúl. Roberto pensó que solo me encontraría en casa, así que se sorprendería de ver a todos allí. Mientras esperábamos, Roberto llegó a la casa. «He traído los papeles del divorcio. Fírmalos rápido», dijo, ajeno a lo que le esperaba. Cuando empezó a discutir y abrió la puerta del salón, Roberto se quedó sin habla al vernos. Mamá, ¿papá también? ¿Qué pasa que están todos reunidos? Mientras Roberto murmuraba asustado, mi suegro fue el primero en regañarle duramente. Tonto hijo, engañando e incluso inventando la infidelidad de Elisa solo por el divorcio. Es inaceptable. Ante el exabrupto de mi suegro, Roberto se quedó visiblemente sorprendido. Yo no hice trampa. Roberto fingió ignorancia. Fue entonces cuando le enseñé un vídeo en el que entraba en un apartamento con Inés. Cogidos del brazo, como era de esperar, Roberto empezó a inventar excusas. Solo me estaba dejando aconsejar por Inés, dijo. Entonces, le confronté con el historial de localizaciones de una aplicación. Descubrí que este apartamento es la casa de Inés. ¿No? Resultó que Inés se había mudado sin decírmelo, y que ella y Roberto habían estado viviendo allí juntos la mitad del tiempo. Raúl presentó una foto de Inés y Roberto caminando cogidos del brazo como prueba, y confrontamos a Roberto con el hecho de que la información de sus servicios de redes sociales coincidía. Roberto se marchó sin excusas y admitió la aventura casi llorando. Tal y como sospechaba, la aventura de Roberto e Inés había empezado hacía un año. Al parecer, Inés sentía algo por Roberto desde antes e inició la aventura. Y cuando supe más, resultó que Inés estaba embarazada. Ella presionaba a Roberto para que asumiera su responsabilidad y volviera a casarse con ella. De ahí su prisa por divorciarse de mí. Pero si nuestro divorcio se debía a su infidelidad, tendría que pagar una pensión alimenticia. Roberto, tratando de ahorrar dinero, inventó mi aventura para evitar pagar el divorcio. Incluso planeó que Raúl pareciera la persona con la que le había engañado. Convenientemente, nuestro hijo se parecía a Raúl, así que pensé que si falsificaba el informe de ADN, todos me creerían, dijo Roberto lastimosamente, continuando con sus excusas mientras lloraba. Su plan chapucero y arbitrario nos repugnaba a mí y a mis suegros. Dándome cuenta de que no tenía sentido seguir hablando, le presenté a Roberto los papeles del divorcio y le hice firmar. Después de eso, nuestro divorcio quedó finalizado. Roberto acabó pagándome la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Por supuesto, también reclamé la pensión alimenticia de Inés. Ella renunció a su trabajo debido a su embarazo, pero probablemente fue su escandalosa aventura lo que realmente la avergonzó. Inés y Roberto rompieron pronto. Me enteré por amigos de que Inés perdió el interés por Roberto después de que yo la desechara, ya que su relación se basaba en la emoción de la aventura. Me sentí conmocionada y traicionada por Inés, a quien consideraba una amiga íntima, pero con el apoyo de otros amigos, conseguí recuperarme. Ahora, con la ayuda de mis padres y de Raúl, hago todo lo que puedo como madre soltera. Criando a mi hijo como madre soltera, estoy decidida a vivir una vida de la que mi hijo pueda estar orgulloso.